Mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret, pido tu permiso para compartir tu palabra. Seas tú utilizando estos labios de barro y que tu palabra llegue, Señor, donde esté la necesidad. Rompe esos corazones de piedra, de mármol, de diamante y conviértelos, Señor Jesús, en corazones de carne, corazones sensibles, corazones que amen tu palabra, que obedezcan tu palabra y que vivan tu palabra. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. Y a mí me acaban, y a mí me acaban. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. Son muchas las preguntas que se hacen acerca de la oración. Muchas personas se sienten derrotadas y desanimadas cuando no reciben lo que pedían a través de sus oraciones. Otros, sin embargo, tienen testimonios poderosos de lo que Dios ha hecho a través de la oración. Durante muchos años, los investigadores han tratado de determinar si la oración tiene algún efecto en la sanidad física. Un profesor de la Escuela de Medicina de una universidad en Washington dice: es casi imposible tratar de determinar el efecto que tiene la oración en la salud. Incluso los cristianos que están de acuerdo en que Dios sana pueden diferir ampliamente en cuanto a cómo, cuándo y por qué lo hace. Nos cuesta entender por qué el Señor Jesús restaura la salud de algunos mientras otros sufren y mueren. Santiago, en su epístola, abordó el asunto de una forma digna de un estudio y atención cuidadoso. Habló de la sanidad en el contexto de la comunión de los creyentes y dijo: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. El propósito de Santiago, estimado oyente, no era crear controversia ni demostrar un punto científico. Más bien, él se centró en el privilegio y el poder de la oración eficaz. Aunque habló de sanidad física, también incluyó un llamamiento a restaurar la sanidad espiritual por medio del arrepentimiento y la confesión. Hoy, la ciencia trata de demostrar causa y efecto. Sin embargo, la fe nos dirige a invocar el nombre poderoso de nuestro Dios, lleno de todo amor y bondad, cuyas obras algunas veces no podemos entender, pero en las cuales siempre podemos confiar. La oración es el apoyo en el que mejor crecen la esperanza y la sanidad de las pruebas. Cuando tenemos verdadera fe, la oración se mueve con poder. Cuando tenemos sanidad del alma y estamos en paz con el Señor, la oración de fe mueve montañas. Si la sanidad que hemos pedido no ocurre, entonces no debemos ser incrédulos, no debemos juzgar al Señor, no debemos darnos por vencidos, porque toda obra para bien en nuestras vidas, porque todo obra para bien en nuestras vidas. Hay cosas que no entendemos, pero el dueño de nuestras vidas es el Señor Jesús. Y Él tiene la última palabra en todo. Aun cuando no estemos de acuerdo con la situación la cual estamos viviendo. Marta le dijo al Señor Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Lázaro tenía 4 días de muerto cuando el Señor Jesús le dijo a Marta:
Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Quitar la piedra es la orden del Señor y Maestro, y el milagro de resurrección sucedió. Hoy yo te pregunto, estimado oyente, ¿no será esa piedra la que está impidiendo que veas la gloria de Dios? Entonces, quítala, quítala. Recuerde, el Señor Jesús tiene el control de todo. En la vida es fácil explicar el poder tan grande que tiene la oración en el nombre del Señor Jesucristo, con corazón humilde y sincero, bajo la intercesión del Espíritu, con gemidos indecibles, sin repeticiones, y dando gracias siempre al Señor por todo, y disponerse a ser instrumentos útiles al llevar la palabra de Dios a otras personas. Orar en favor de otros y por su salvación son dos de las cosas más poderosas que el ser humano puede obtener como don de Dios. Para muchos resulta difícil de entenderlo, porque no lo han experimentado. Para otros, les es un motivo grande explicarlos, porque las cosas maravillosas de Dios son inexplicables. Aquí lo podrán entender con la conversión de un señor llamado James Taylor. Esta historia la cuenta él mismo con sus propias palabras. Este caballero muestra de qué modo prevalecieron las oraciones de su mamita. Oh, madres hermosas, son ustedes tan bellas. Este caballero explica el incidente de la manera siguiente. Pongan cuidado. Poco podía imaginarme yo, en aquel entonces, lo que pasaba por el corazón de mi querida madre, que se encontraba a casi 120 kilómetros de distancia de mi hogar. Aquella noche ella se levantó de la mesa con un intenso anhelo por la conversión de su hijo, y sintiendo que, estando ausente del hogar y sobrándole a ella el tiempo, entonces se le presentaba una gran oportunidad especial al estar sola para suplicar a Dios por la salvación de su hijo. Ella se fue a su dormitorio, cerró la puerta con llave, con la firme intención de no marcharse de aquel rincón, de aquel cuarto, hasta que no hubiesen sido contestadas sus oraciones. Hora tras hora, aquella amada madre estuvo suplicando por mí, cuenta este caballero, con todo detalle, hasta que ya no podía orar más, pero se sintió forzada a alabar a Dios, por lo que el Espíritu le enseñó que se había realizado ya la conversión de su único hijo. Cuando su querida madre fue a visitarlo a su casa el día siguiente, James fue el primero en recibirla a la puerta y en decirle que tenía muy buenas noticias que darle. Pero su madre levantó la mano, lo detuvo y lo abrazó contra su pecho y le dijo: lo sé, hijo mío, ya sé lo que me vas a decir. Me he venido gozando durante todo un día por las felices noticias que me vas a dar. El asombrado pregunta: ¿cómo es eso, mamá?, le preguntó. ¿Acaso Amelia, la esposa de él, ha quebrantado su promesa? Ella me dijo que no se lo diría a nadie. Su madre
le aseguró que no había sido de ninguna fuente humana, de dónde le había llegado la noticia, y le relató el pequeño incidente de la oración en su cuarto. Lo que este caballero afirma: estarás de acuerdo en que sería realmente extraño que yo no creyese en el poder de la oración en el nombre del Señor Jesucristo. Estimados oyentes, ¿crees en el poder de la oración por medio del Señor Jesucristo ante cualquier adversidad en nuestra vida, en tu vida? La gente cree, pero hasta cierto punto. Ellos creen mayormente cuando ven las cosas casi realizadas. Pero, ¿qué tal cuando las cosas parecen como si no fueran posibles? ¿Qué tal cuando sientes como si el Señor no está escuchando tu clamor? ¿Qué tal cuando ves que mientras más oras, las cosas empeoran? ¿Hasta dónde llegará tu fe, estimado amigo y hermano? Recuerde y recordemos, la fe es creer que lo que estamos pidiendo se hará realidad si está en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Él sabe todas las cosas y las cosas se mueven de acuerdo con su divina voluntad, con su propósito. Por eso dice su palabra en 1 de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Perdón. Deliciosa la agüita, gracias Señor Jesús. Estimados oyentes, nuestro Dios no es sordo. Él tiene el oído atento al clamor de los suyos, de sus hijos. Pero tenemos que reconocer su soberanía. Tenemos que reconocer su poderío y entender que su voluntad está antes que nuestra petición y deseo. No es que nuestro Padre Celestial nos ignore, no, más bien Él sabe el porqué de todas las cosas. Él sabe si nos ha de complacer nuestra petición o no lo hace. Él no deja de ser Dios porque no nos complazca. Al contrario, tenemos que darle gloria y honra, porque todo se mueve de acuerdo a su voluntad y no según la nuestra. El Señor nos ama, el Señor nos escucha, el Señor nos atiende, solo que tenemos que creer en Él, entregarle nuestro corazón y ponerlo en sus manos. Y luego, descansar, confiando que el Señor es dueño de lo que le acabamos de entregar. Solo confiemos, solo confía, solo ten fe en Él. El poder de la oración sincera en el nombre del Señor Jesucristo es real. Salmo 62:8 dice: esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Juan 14:13-14 dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Preguntamos: ¿cuál es la oración que resulta eficaz? Estimado oyente, la oración eficaz en el contexto de la educación cristiana es aquella que logra comunicar de manera clara y concisa el clamor a Dios, utilizando un lenguaje adecuado al nivel de comprensión, o sea,
no rebuscando palabras, no repitiendo cosas, agradeciendo a Dios por todo, glorificando su nombre, ensalzando su bondad y beneficios y fomentando la participación activa en el proceso de aprendizaje. Es decir, dejando que el Espíritu Santo nos guíe y enseñe a orar en la voluntad de Dios y saber escuchar al Señor cuando nos hable. ¿Quién afirmó que la oración de una persona justa es poderosa y efectiva? Nos preguntamos. En el contexto de educación cristiana, Santiago Apóstol fue quien afirmó que la oración de una persona justa es poderosa y efectiva. Esta afirmación está en la Biblia, específicamente en Santiago 5:16. Es importante tener en cuenta que este pasaje no se refiere solamente a la oración en sí misma, sino a la actitud y la vida de la persona justa que ora. Una persona justa es alguien que vive de acuerdo con los valores y principios éticos y morales, y cuya vida es un ejemplo para los demás. Por lo tanto, su oración tiene más efectividad porque viene de alguien que vive lo que predica y su ejemplo puede ser imitado. Como dijo Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Preguntamos, ¿cuál es el poder y la efectividad de la oración en el nombre de Cristo Jesús? La oración es un ejercicio espiritual que ha demostrado tener efectos en el bienestar espiritual, en el bienestar emocional, psicológico y social de las personas convertidas al Evangelio de Cristo. La oración puede motivar. La oración puede ser una herramienta útil para motivar a los estudiantes o lectores asiduos de las Escrituras a persistir en su búsqueda del conocimiento y la gracia de Dios. La fe y la esperanza que se generan a través de la oración en el nombre de Cristo Jesús pueden dar lugar a la determinación y la perseverancia necesarias para superar desafíos cotidianos. La oración puede reducir el estrés. En situaciones de estrés, la oración puede ser una herramienta de liberación emocional. La Escritura dice que si alguno está triste, haga oración. Al orar con rendición ante el trono de la gracia, se puede encontrar consuelo y fortaleza para superar dificultades y momentos de incertidumbre. En resumen, estimado amigo y hermano que me escucha, la oración es un recurso valioso que puede ayudar a los convertidos y creyentes de diferentes edades y grados sociales a obtener mejores resultados al encontrar respuesta divina, al encontrar paz, al encontrar plenitud de gozo, seguridad, confianza completa y triunfo en Cristo Jesús. Preguntamos, ¿cuál es la enseñanza de la Biblia sobre las oraciones de una persona justa? La enseñanza bíblica sobre las oraciones de una persona justa es que tienen gran poder y eficacia. En el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16, se nos exhorta a orar los unos por los otros y afirma que la oración del justo es poderosa y efectiva. En relación a la educación, esta enseñanza nos enseña que debemos ser justos y rectos en todo momento, no solo porque es lo correcto, sino además porque nuestra rectitud y justicia son resultados de la salvación y buen testimonio en nuestro entorno, donde vivimos, con quien convivimos. Si ponemos nuestro corazón en guiar a nuestros familiares, oyentes y los que encontremos en el camino de la vida cristiana hacia un camino de verdad,
amor y justicia, nuestras oraciones por su bienestar y progreso serán más efectivas. Eso es parte de nuestro amor al prójimo. Además, como directores y predicadores del Evangelio, esta enseñanza nos llama a recordar la importancia de la oración en nuestra labor. Debemos pedir sabiduría y dirección divinas para guiar adecuadamente a nuestros amigos, a nuestros familiares, hermanos en la fe, lectores, oyentes, estudiantes de la Escritura, y ayudarles a alcanzar virtudes y dones espirituales como personales. Miremos unas preguntas frecuentes. ¿Cómo podemos aplicar el estudio bíblico en nuestra educación cristiana para desarrollar una oración eficaz y ponerla en práctica en nuestra vida diaria? En primer lugar, es importante entender que el estudio bíblico es una herramienta fundamental para el crecimiento espiritual y el desarrollo de una oración eficaz. La lectura y comprensión de la palabra de Dios nos permite conocer más acerca de Él y su divina voluntad para nuestra vida. Una vez que tenemos un conocimiento sólido de la Biblia, debemos implementar lo aprendido en nuestra vida diaria. Es decir, debemos vivir de acuerdo a los principios bíblicos y poner en práctica lo que hemos aprendido. Además, es importante tener en cuenta que una oración eficaz no se trata solo de hablar con Dios, se trata de escucharlo y obedecerlo. Por lo tanto, debemos dedicar tiempo a la oración y meditación, en la que permitamos que el Espíritu Santo nos guíe y nos hable. Finalmente, cabe destacar que el estudio bíblico aplicado a nuestra educación y vida diaria nos ayuda a desarrollar una relación más cercana con Dios, lo que a su vez nos permite confiar plenamente en Él y ver sus respuestas a nuestras oraciones. Preguntamos, ¿de qué manera la oración eficaz puede influir de manera poderosa en nuestra capacidad de aprendizaje y en nuestro diario vivir? Otra pregunta, ¿qué principios bíblicos pueden guiarnos en el desarrollo de una vida de oración efectiva y cómo podemos aplicarlos para mejorar nuestro proceso de aprendizaje y crecimiento personal? Estimados oyentes, existen varios principios bíblicos que pueden ser aplicados en nuestra vida de oración y también en el proceso de aprendizaje y crecimiento personal. En primer lugar, la constancia y perseverancia son esenciales en ambos aspectos. En Lucas 18:1, el Señor Jesús les enseñó a sus discípulos que siempre debían orar sin desanimarse, lo que significa que no debemos rendirnos fácilmente en nuestra vida de oración o en el aprendizaje de perseverar en la oración. En segundo lugar, la humildad es necesaria para recibir sabiduría y una guía divina. Proverbios 3, 5, 6 nos dice: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Al reconocer nuestra necesidad de la dirección divina en nuestra vida de oración y en nuestra educación cristiana, podemos aprender cosas nuevas, superar obstáculos y adquirir conocimiento de forma más efectiva. Además, la gratitud juega un papel importante en nuestra relación con Dios y también en nuestro proceso de aprendizaje. En Filipenses 4:6 se nos anima
a que siempre presentemos nuestras peticiones a Dios con acción de gracias. Esto nos recuerda la importancia de valorar lo que tenemos y estar agradecidos por todo lo que hemos logrado hasta el día de hoy. En lugar de centrarnos solo en lo que nos falta o en lo que necesitamos aún por aprender. Finalmente, la fe es algo vital en nuestra vida de oración y también en nuestro proceso de aprendizaje. Hebreos 11:6 dice que es imposible agradar a Dios sin fe. Y la misma verdad aplica para nuestro diario caminar con Cristo y desarrollo personal. La fe nos ayuda a crecer confiadamente en Cristo, obtener en nosotros mismos seguridad por lo que hemos recibido, a seguir adelante incluso cuando enfrentamos dificultades o desafíos y a confiar en que Dios nos llevará a donde debemos estar. En resumen, al aplicar estos principios bíblicos en nuestra vida de oración y en nuestro proceso de aprendizaje diario, podemos mejorar nuestra relación con Dios, adquirir conocimientos y habilidades de manera más efectiva y alcanzar nuestros objetivos personales con mayor facilidad y éxito, porque sabremos encomendar al Señor nuestro camino y, así, no confiar en nuestra propia prudencia. Recordemos siempre lo que dice la Biblia: la oración del justo puede mucho. Bendiciones para todos, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Gracias, mi eterno y soberano Dios. Gracias por haberme dado permiso de compartir tu palabra. Señor Jesús, permite que tu palabra llegue a donde esté la necesidad, comenzando por la de este servidor. Bendito eres tú por los siglos de los siglos. Rompió aquellas